Me llamo Sara Bennett y tengo 30 años. Hace 3 días, morí. Al menos, eso es lo que todos pensaban. Sin embargo, sobreviví a una catástrofe que parecía imposible. Cuando por fin regresé a casa, vi a mi marido y a mi hija sentados al borde de la carretera, con las maletas ya hechas a su lado. Lo que mi marido dijo a continuación no solo me dejó completamente atónita, sino que también trastocó por completo toda mi visión de la vida. Antes de contarles la verdad, dediquen un momento a darle a me gusta al canal, suscribirse y decirme en la sección de comentarios de qué país son. Ahora, comencemos. En el momento en que mi coche perdió el control, todo quedó en silencio. En ese momento circulaba por una carretera estrecha, lejos de la ciudad. Llevaba semanas planeando este viaje. Una vieja amiga se había mudado allí, a un lugar tranquilo rodeado de montañas y espacios abiertos. Últimamente había estado muy ocupada y había estado posponiendo esta visita, pero aquella mañana, por fin decidí no posponerla más. Me senté en el coche y me puse en marcha para ir a verla. La carretera estaba prácticamente desierta. No había tráfico, ni bullicio, solo curvas interminables y el sonido del viento acariciando la ventanilla. Se respiraba una gran paz. Incluso recuerdo que sonreí para mis adentros, pensando en lo mucho que necesitaba este descanso. Entonces, ocurrió el accidente. Pisé el freno. No hubo reacción alguna. Al principio, pensé que no había pisado con suficiente fuerza. Esta vez intenté pisar con toda mi fuerza. Seguía sin haber respuesta. Un escalofrío me recorrió el cuerpo en un instante. A medida que la velocidad aumentaba, mis manos se aferraron con fuerza al volante. La carretera tenía una curva cerrada más adelante. Y al final de la curva, solo había un abismo sin fondo. No, 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 murmuré en voz baja. El corazón me latía con tanta fuerza que parecía que iba a salirse del pecho. Probé todo lo que se me ocurrió: pisar el freno con fuerza, tirar suavemente del freno de mano, girar el volante con mucho cuidado, pero el coche no reaccionaba como era de esperar. Era como si ya hubiera perdido el control, como si una fuerza invisible hubiera decidido de antemano lo que iba a suceder. El borde del precipicio se acercaba cada vez más y, en ese instante, comprendí que si seguía dentro del coche, no sobreviviría. Todo a mi alrededor se ralentizó. Mis pensamientos volaron al instante hacia mi marido y mi hija. Su carita, su sonrisa y cómo venía corriendo cada tarde a abrazarme. No podía permitir que esos fueran mis últimos recuerdos. Así que, justo en el instante en que el coche estaba a punto de precipitarse por el acantilado, tomé una decisión. Abrí la puerta y me lancé al vacío. La fuerza del impacto me expulsó el aire de los pulmones de un golpe. Mi cuerpo rodó violentamente por el suelo irregular, y un dolor agudo recorrió mis extremidades como una descarga eléctrica. Durante unos segundos, ni siquiera pude respirar. Un zumbido incesante en los oídos y una visión borrosa, y luego, oí un estruendo detrás de mí. Giré lentamente la cabeza y vi las llamas elevándose abajo. Mi coche había caído al valle y estaba ardiendo. En ese momento, me quedé allí tumbada, mirándolo atónita. Si hubiera tardado un segundo más. Cerré los ojos e intenté recuperar el aliento. Me dolía todo el cuerpo, pero seguía vivo. De alguna manera, seguía vivo. No recuerdo cuánto tiempo pasó después. Quizás fueron unos minutos, quizás más. Todo parecía lejano, como si estuviera entre el sueño y la vigilia. Recuerdo que había voces, pasos y gritos de gente. Los aldeanos locales me habían encontrado. Me levantaron con mucho cuidado y me hablaban. Me hablaban con un tono de preocupación que apenas entendía. Estaba mareado y sin fuerzas para decir nada más. Intenté decirles mi nombre, pero mi voz era débil y entrecortada. Me llevaron a una casita cercana. No era un hospital, solo un lugar rudimentario. Pero hicieron todo lo posible, me limpiaron las heridas, me dieron de beber y me dejaron descansar. Mi móvil había desaparecido, y seguramente lo había perdido en el accidente. Durante los 2 días siguientes, permanecí allí. No tenía heridas graves, pero mi cuerpo estaba completamente agotado. Me dolía al más mínimo movimiento. Tenía la cabeza pesada y, a veces,
me limitaba a quedarme tumbada mirando al techo, tratando de asimilar todo lo que había sucedido. Mi mente estaba llena de imágenes de mi familia. Debían de estar muy preocupados. Mi marido seguramente me estaría llamando sin cesar, preguntándose por qué no contestaba. Mi hija, seguramente estaría preguntando dónde estaba. Quizá esté esperando en la puerta, esperando que regrese en cualquier momento. Imaginarme cómo deben de estar me duele más que cualquier dolor físico. Tengo que volver a casa, me repetía una y otra vez. Al tercer día, sentí que ya tenía fuerzas suficientes para moverme con normalidad. Les di las gracias a las personas que me habían ayudado. Aunque ni siquiera sabía sus nombres, nunca olvidaré todo lo que hicieron por mí. A continuación, emprendí el camino de vuelta. El trayecto me pareció más largo que antes. Cada paso iba acompañado de una extraña sensación que no puedo describir con palabras. Quizás solo fuera cansancio. O tal vez, en algún rincón de mi corazón, ya había intuido que algo no iba bien. Cuando por fin llegué a la calle de mi casa, mis pasos se ralentizaron sin que pudiera evitarlo. Tenía la sensación de que algo no estaba bien. Entonces, los vi. Mi marido estaba sentado al borde de la carretera, y mi hija a su lado, llorando en silencio. Junto a ellos había varias maletas. No eran bolsos pequeños, sino equipaje bien hecho. Como si ya no tuvieran a dónde ir. En ese instante, me quedé paralizada en el sitio, tratando de comprender la escena que tenía ante mí. ¿Por qué estaban ahí fuera? ¿Por qué tenían ese aspecto? Di un paso, y luego otro. Mi hija fue la primera en levantar la cabeza. Tenía los ojos muy abiertos. Mamá. Mi marido giró lentamente la cabeza. En cuanto me vio, su expresión cambió de repente. Como si acabara de presenciar algo imposible, algo en lo que no podía creer. Se puso de pie de un salto y me miró fijamente, como si yo no existiera. Durante unos segundos, ninguno de los dos dijo nada. Finalmente, dijo con voz temblorosa y grave, dicen que no ha sobrevivido. En ese momento, me quedé allí de pie, mirándolo, tratando de comprender lo que quería decir. Mi mente aún se esforzaba por asimilarlo todo, el accidente, el dolor agudo y el largo camino de vuelta. Pero esto no tenía ningún sentido. ¿De qué está hablando?, pregunté en voz baja, sin poder mantener la voz firme. Estoy aquí. Mi hija corrió hacia mí, me abrazó con fuerza y hundió la cara en mi ropa mientras lloraba. La abracé y sentí como sus manitas se aferraban a mí con fuerza, como si temiera que volviera a desaparecer. Se me encogió el corazón al instante. Estoy aquí. Estoy aquí, le susurré, acariciándole suavemente el pelo, pero sin apartar la mirada de mi marido. Él seguía pareciendo aturdido, como si no pudiera creer del todo que estuviera ante él. Nos dijeron que ya te habías ido, volvió a decir, esta vez hablando más despacio. Dijeron que su coche se había precipitado al valle. Que había explotado. Que había venido la policía. Dijeron que nadie podía sobrevivir. Tragué saliva con fuerza. Ni siquiera encontraron los cadáveres. Continuó él, con la voz tensa. Pero dijeron que, tras un incendio así, ya no quedaba nada que buscar. Un silencio sepulcral se cernió entre nosotros. ¿Y usted les creyó?, pregunté en voz baja. No solo yo, dijo mientras se peinaba con la mano, visiblemente abrumado, todos lo creyeron. Su familia, que acudió de inmediato. Lo gestionaron tan rápido que ni siquiera tuve tiempo de pensar. El tono de esa frase me hizo sentir que algo no cuadraba. ¿Gestionar qué?, pregunté. Apartó la mirada por un segundo y volvió a mirarme. Todo, dijo, la casa, los documentos, incluso los preparativos del funeral. Sentí un nudo en el pecho. ¿A qué se refiere con la casa? Exhaló lentamente, como si llevara demasiado tiempo guardándose todo eso dentro. Al día siguiente del accidente, vinieron sus padres y su hermano, dijo. Al principio se comportaban con normalidad, tristes, emocionados, como haría cualquiera. Hizo una pausa, pero luego la situación cambió. Sentí una extraña inquietud que se iba apoderando sigilosamente de mi pecho. Empezaron a hacer preguntas, continuó, sobre la propiedad,
sobre la casa, sobre esos documentos. Mi corazón se ralentizó, pero eso no era nada bueno. Entonces le pregunté, y su voz se volvió ligeramente más grave. Después empezaron a culparme. Abrí mucho los ojos. ¿De qué le culparon? En ese momento me miró directamente a los ojos, con expresión seria y agotada, a punto de derrumbarse. Dicen que estoy relacionado con su accidente. En ese instante, ni siquiera pude reaccionar. ¿Qué? Pregunté en voz baja. Él dijo, dicen que no tiene sentido. Él continuó diciendo. Dicen que fui la última persona que estuvo con usted. Dicen que habíamos tenido una discusión anteriormente, que la casa está a su nombre y que, si usted ya no estuviera, yo sería el beneficiario. Eso es absurdo, dije sacudiendo la cabeza apresuradamente. ¿Cómo pueden hacer algo así? Pero no se dieron por vencidos. Me interrumpió en voz baja. Me quedé en silencio. Dijo, dicen que hay pruebas. Esa palabra sonó especialmente punzante. Pruebas. Repetí lentamente. Asintió con la cabeza. Noticias antiguas, pequeñas discusiones, cosas sacadas de contexto, dijo. ¿Y su hermano? Incluso dijo que alguien nos había visto discutir recientemente. Lo miré fijamente, sintiendo cómo la conmoción y la ira se entremezclaban y ascendían por mi interior. Eso no es prueba, dije con firmeza. Lo sé, respondió él. Pero a ellos no les importa la verdad. Solo necesitan algo que suene creíble. En ese momento, por fin me di cuenta. Algo andaba muy mal. ¿Qué es lo que quieren? Pregunté. No respondió de inmediato. En lugar de eso, miró primero a mi hija, que aún me abrazaba con fuerza, y luego volvió a mirarme a mí. Me han dicho que, si no me voy sin oponer resistencia, dijo lentamente, llamarán a la policía. Se me encogió el corazón al instante. Dicen que, en una situación así, el marido siempre es el primer sospechoso, añadió, la policía no esperará a tener pruebas concluyentes, me detendrán primero. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. ¿Y nuestra hija? Pregunté, con voz suave, mientras se la apretaba la mandíbula. Dijeron que si me arrestaban, ella no estaría conmigo. Bajé la mirada hacia ella, y seguía abrazándome con fuerza, y algo en lo más profundo de mi corazón se rompió. Dijeron que se la llevarían, continuó él, le sería más seguro estar lejos de un hombre capaz de matar a su propia esposa. Esas palabras sonaban pesadas, desagradables y absurdas. ¿Y por eso se marchó así? Pregunté, aunque ya sabía de antemano la respuesta. Él negó lentamente con la cabeza. No me fui por miedo a mí mismo, dijo, me fui por ella. Acarició suavemente la cabeza de nuestra hija. No podía arriesgarme, continuó, no podía permitir que se la llevaran lejos de mí. Cerré los ojos un momento, tratando de asimilarlo todo. Entonces, ¿fueron ellos quienes le obligaron a irse? Pregunté en voz baja. No me dieron otra opción, respondió. Cambiaron las cerraduras, recogieron nuestras cosas y nos echaron. Abrí los ojos y miré más allá de su hombro hacia aquella casa, mi casa. Pero en ese momento parecía diferente. Fría, distante, como si ya no me perteneciera. ¿Siguen ahí dentro, verdad? Pregunté. Él asintió con la cabeza. Llevan viviendo allí desde el día siguiente, dijo. Se produjo otro silencio inquietante. Todo había sucedido demasiado rápido. Demasiado rápido. Mi accidente, su reacción, esas acusaciones que inundaban toda la casa. Aquello no parecía normal. Algo no cuadraba. Volví a mirarlo, pero no vi que nadie cuestionara nada de aquello. Le pregunté, ¿a nadie le parece que esto ha sido demasiado rápido, demasiado coincidente? Esbozó una sonrisa cansada. Cuando la gente cree que has muerto, no hacen muchas preguntas, dijo. Esas palabras dieron vueltas en mi cabeza durante unos segundos. No dije nada. Me limité a quedarme allí de pie, abrazando a mi hija, contemplando la casa, tratando de comprender cómo había cambiado todo en tan solo 3 días. Entonces respiré hondo lentamente. Este es mi hogar, dije en voz baja. Mi marido no respondió, pero pude ver que su expresión había cambiado. No era
miedo, ni recelo, solo esperanza. En ese momento, fijé la mirada en la puerta y avancé en silencio. Cada paso pesaba más que el anterior. Pero esta vez, ya no estaba perdida. Sabía perfectamente a qué me enfrentaba. Cuando empujé lentamente la puerta, los goznes chirriaron. Todo me resultaba familiar, pero a la vez se sentía completamente diferente. Incluso el aire había cambiado. Frío, asfixiante. Me acerqué a la puerta, me detuve un segundo y luego llamé. Una vez, 2 veces. Se oyeron pasos. La puerta se abrió y allí estaban. Mi madre, mi padre y mi hermano estaban todos allí, mirándome fijamente, como si yo no debiera estar allí. Sus rostros palidecieron. Mi madre entreabrió los labios, pero no pudo articular palabra. Mi hermano dio un paso atrás instintivamente. El silencio se apoderó de nosotros. Los miré a cada uno de ellos lenta y detenidamente. Entonces, sorprendida, tomé la palabra. Mi voz sonaba tranquila y firme, quizá incluso demasiado firme. Pensábamos que... Mi padre intentó hablar, pero no le salía la voz. Que ya habías muerto. Terminé la frase por él. Nadie lo negó. Entré en la casa. Nadie me detuvo. Han actuado con gran rapidez, dije mientras miraba a mi alrededor, en solo 3 días, todo ha cambiado. Mi madre por fin recuperó la voz. No teníamos otra opción, dijo con urgencia, pensábamos que ya no estabas con nosotros. Debíamos asumir la responsabilidad. Ocuparnos de todo. ¿Ocuparnos de todo? Repetí, volviéndome hacia ella. Por seguridad, añadió mi hermano, había demasiadas preguntas. La situación no parecía normal. Lo miré fijamente. ¿Qué situación?, pregunté. Dudó un momento y luego mencionó aquel asunto. El accidente, el incendio, y él, la última persona que estuvo con usted, dijo, tuvimos que tener en cuenta todo. Así que su solución, dije lentamente, ¿es echar a mi marido y a mi hija de esta casa? No es eso, dijo mi madre negando con la cabeza, estamos protegiendo lo que le pertenece. ¿Proteger sus bienes quitando celos?, pregunté en voz baja. Nadie respondió. Mi padre añadió, también pensamos en su hija. Su seguridad es primordial. Ya era suficiente. Antes de que pudiera responder, se abrió la puerta a mis espaldas. Mi marido entró. Todos se volvieron hacia él al instante. Y en el momento en que lo vieron, el ambiente cambió. La sorpresa se convirtió en inquietud. No parecía enfadado. Parecía tranquilo. Pero había algo en su mirada, algo más intenso que la ira. La verdad. Dio un paso adelante lentamente. No, dijo. Aunque breve, esa palabra lo desnudó todo. Esto no tiene nada que ver con la seguridad, prosiguió, mirándolos directamente a los ojos, ni con la responsabilidad. Se hizo el silencio. Dio otro paso hacia adelante. Esto es codicia. Nadie abrió la boca, ni siquiera intentaron interrumpirlo. Ni siquiera esperaron, dijo, con voz firme pero grave, ni siquiera unos días, ni dejaron la más mínima esperanza de que ella pudiera volver. Mi madre bajó la cabeza. Mi hermano apretó los dientes con fuerza. Irrumpieron en esta casa como si ya les perteneciera, prosiguió. Recogieron nuestras cosas, nos echaron y luego me dijeron que, si no me marchaba dócilmente, me arrestarían. El padre intentó rebatirlo. Solo estábamos actuando con prudencia. No, intervino mi marido de nuevo, esta vez con tono más firme. Estaban actuando por interés propio. De repente, en la habitación se hizo, añadió, se han aprovechado del miedo. Han inventado mentiras. Han utilizado su muerte para arrebatarnos todo. Esas palabras cayeron como un mazazo. Nadie pudo responder, porque no había forma de rebatirlas. Yo permanecí allí de pie, escuchando y observando, mientras algo en mi interior se aclaraba de repente con una nitidez inusual. Respiré hondo lentamente y di un paso adelante. Esta casa, dije en voz baja. Todas las miradas se dirigieron hacia mí.
Esta casa es mía. Mi voz no temblaba. Siempre ha sido mía. Volví a mirar a cada uno de los presentes. Nadie me la va a quitar. El silencio se hizo aún más profundo. Mi familia vive aquí, continué. Luego hice una pausa. Mi familia de sangre. Esas palabras lo dejaron todo claro. Son mi marido y mi hija, dije, no ellos. Nunca serán ellos. Me acerqué a la puerta y la abrí de par en par. Aunque mis intenciones ya estaban claras, pronuncié aquellas palabras, deberían marcharse. Nadie se movió, así que repetí, salgan de esta casa. Mi hermano miró a mi padre. En los ojos de mi madre brotó una emoción, tal vez arrepentimiento, tal vez miedo. Pero eso ya no importaba. A partir de hoy, dije con tono tranquilo pero tajante, ya no tengo nada que ver con ustedes. Esas palabras pesaban más que cualquier otra cosa. No se permiten llamadas, no se permiten visitas, no se permite nada. Silencio, pesadez, resolución. Añadí, ya me han hecho ver las cosas con claridad. Durante unos segundos, nadie se movió. A continuación, salieron lentamente, uno tras otro. Sin discusiones, sin excusas, solo el sonido sordo de sus pasos, dejando atrás todo lo que habían intentado llevarse. La puerta se cerró y, así, la casa volvió a parecer mi hogar. Me di la vuelta. Mi marido estaba allí, mirándome. Mi hija volvió a correr hacia mí y me abrazó con fuerza. Esta vez, la abracé aún más fuerte, no por miedo, sino por certeza. Hay quienes esperan el momento adecuado para mostrar su verdadero yo. Y hay quienes ni siquiera necesitan esperar tanto tiempo.